lo que hemos visto y oído. Y un poco lo que estuvimos viendo, vamos a empezar ahora con una oración, pero simplemente para introducción, esta comunidad con estas características no tiene otra cosa más que salir hacia afuera. Y cuando la comunidad sale hacia afuera, se convierte absolutamente en una comunidad misionera. No existe una iglesia que no sea misionera. Así que eso es un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy. Nos ponemos en presencia del Señor y en esta semana donde celebramos y nos alegramos por esta manifestación de amor en un Dios trino y único, nos vamos a poner bajo su amparo y bajo el amparo de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu a nuestro corazón para que realmente podamos apreciar todas las cosas que tienes reservadas para nosotros en esta mañana. Te pedimos que todo lo que podamos meditar y hacer carne en nuestra vida, lo podamos vivir con generosidad y con mucha perseverancia en nuestra comunidad. Que realmente entendamos que nosotros tenemos una dimensión misionera y que si no decimos lo que hemos visto y oído, es como que termina muriendo en nosotros. No permita, Señor, que eso ocurra y que nuestra comunidad de San Agnes sea una luz en medio de la oscuridad, que sea bálsamo para el dolor, que sea un oasis donde el que se acerca sabe que no viene a perecer, sino que encuentra el agua, y es un agua la que nunca volverá a tener sed. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos llegando al final. Les cuento lo que vamos a hacer. Hola, Juanita. Vamos a ver esto hoy, que es la comunidad misionera, un poquito algunas características que tiene el libro de Hechos, las características más que nada que nos marcan lo que significa ser auténticamente una comunidad misionera. Y la semana que viene, la propuesta que tengo, yo voy a ver si le pido a la gente de 10:30 que venga a las 8:30, porque lo que me parece muy importantísimo es que estemos juntos y podamos hacer una compartida de que después de lo que vimos en Hechos, después de todo lo que estuvimos viendo en Hechos, que habla ya más que nada de nosotros como iglesia, de poder ver qué es lo que cada uno tiene para ofrecer. Conociéndonos, ¿no? Bueno, vieron que uno dice, buen día, uno dice en la comunidad que una de las bases es la vida en común y el conocimiento. Bueno, a veces estamos acá hace años y no sabemos cada uno a qué se dedica, qué hace, cuál es su... Es un momento también para ver y descubrir las cosas que tengo para brindar y desde dónde me puedo ofrecer para que la comunidad sea así, ¿no? Misionera, sea en salida. Miren, yo fui siempre de grupos misioneros. En Argentina era muy común. Me imagino que acá también. Lo que pasa es que acá no estoy muy metida en el ámbito de los jóvenes porque no trabajo con ellos, no sé bien cómo se maneja. Pero, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Todo el año trabajábamos en la parroquia y nos preparábamos para el verano ir a misionar a algún lugar en época de vacaciones. Entonces nos preparábamos simultáneamente con lo que hacíamos en la parroquia, también era de ir a misionar. Y la misión tenía una fuerza muy, muy grande, o sea, estábamos deseosísimos de ir a algún lugar a llevar la palabra, a ayudar, porque acuérdense que una de las cosas que tiene la misión cristiana es una misión de orden integral. La misión no puede ser solamente evangelizadora si no me preocupo de que el pueblo donde voy no tenga agua, de que el pueblo donde voy no tiene escuela, entonces hay deserción juvenil, el pueblo donde voy no tiene hospital. Entonces cuando la misión es auténticamente cristiana, es integral. No puede haber una misión, y estaría mal, que se ocupe solamente de llevar Biblias cuando la gente no tiene que comer, porque estaríamos como el caso de lo que les contaba el otro día del padre Carlos y el padre Luis.
¿no? Te lleva una camioneta, resulta que la camioneta estaba llena de juguetes y los chicos no tenían que comer. Entonces, justamente el tema de la comunidad misionera, por eso yo la semana pasada les contaba esta cosa de el conocimiento, ¿no? Que a veces no es solo formarnos, sino la comunidad cristiana debe de estar formada e informada. Una comunidad misionera necesita saber qué es lo que lleva de acuerdo a la necesidad del que lo recibe. Entonces, eso es más que nada el centro, ¿no? Entonces, volviendo al tema de mi experiencia personal, no lo quiero hacer como algo personal, sino que hablo lo que era en aquel momento para los jóvenes. Ir a misionar era algo fabuloso. ¿Qué pasaba? Como yo era parte de un grupo parroquial, de un grupo arquidiocesano, que era la Acción Católica en aquel momento de Buenos Aires, había un problema que se daba casi siempre en todos los grupos. La misión era en verano. Uno era misionero en verano. Entonces era como, ser misionero era, en el caso nuestro, ir a Catamarca. Para otros a Santiago del Estero. Para otros a Tierra del Fuego. No a Tierra del Fuego, a Río Negro, a la Patagonia, Río Negro, Chubut, a los lugares siempre más desfavorables. Uno hacía la relación, uno era misionero porque salía a misionar. Y eso es algo que con los años la Iglesia tuvo que ir corrigiendo. Porque uno es misionero todo el tiempo. La Iglesia no es misionera porque vaya al África. De repente, en el África hace una misión determinada. Por eso se le llama misiones humanitarias, misiones, tiene un nombre, ¿no? Pero la Iglesia, y cuando hablo Iglesia, es la Iglesia y todos los movimientos que la integran, o sea, la Iglesia como comunidad no puede perder la característica de la misionalidad. De eso habla el Papa tanto. Eso es lo que significa la Iglesia en salida. Porque fíjense lo que pasa. Automáticamente tenemos la tendencia de organizar cosas hacia adentro. Pero es automático. Automático, clic. Nos cerramos. ¿Por qué? Porque es algo muy humano. Es algo muy, aparte de ser muy humano, es algo muy lógico, porque es lo que tenemos a mano. Es con lo que contamos. Tener la dimensión misionera es tener la mirada de Pablo. Pablo tenía esta característica. Pablo, acuérdense, que era judío, pero era griego, ¿no? Era judío por un lado y griego por el otro. Y acá le daba la... Y acá le venía el particularismo judaico que pertenecía a un pueblo, pero le venía la universalidad griega de que esta pertenencia a este pueblo podía ser compartido en toda la humanidad. Entonces, por eso pudo tener esa misión en su vida, por eso fue un misionero incansable. Por eso estamos acá, gracias a lo que él hizo. Porque él es el que empezó a sacar el Evangelio fuera, como todos los primeros cristianos, pero un poco era la cabeza, sacó el Evangelio fuera de la Tierra Santa. Y por eso llegó hasta nuestros días. Entonces, ¿entienden? Entonces esto, lo de la comunidad misionera, es algo muy, muy importante. Pero pensemos en esto. Fíjense, ¿no? Este es un poco un recorrido, especialmente los que se perdieron alguna charla anterior, para que tengan el hilo conductor. El Espíritu Santo capacitó a los cristianos para llevar adelante la misión. ¿Se acuerdan que veíamos la diferencia, para que vayamos recordando, entre una comunidad creyente y una comunidad con el Espíritu Santo y misionera, en salida? Capacitó a los primeros cristianos para llevar a cabo la misión, ¿no? Y fíjense, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea era ofrecer, muy importante. Cuando la iglesia es misionera, la iglesia ofrece, no impone. La iglesia ofrece.
y ofrece de mil y unas maneras. Ofrece con la palabra y ofrece con el testimonio. Ofrece con la palabra y ofrece en las 1.000 millones de actividades sociales que hay en el mundo, donde se sabe que la Iglesia es la mayor beneficiaria de tantos desposeídos a lo largo de la tierra, sean de la religión que sean. Les voy a dar un ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. La Madre Teresa, cuando recogía un moribundo por la calle, no le preguntaba ¿de qué religión sos? ¿No? ¿O a qué iglesias vas? ¿Estás bautizado? Hay que bautizarlo inmediatamente. Así es. Pero ¿entienden cómo se puede? Es un ejemplo, por eso no por nada se llaman misioneras de la caridad. Porque hay un ofrecimiento. Pues también eso tenemos que entender. ¿De qué se trata esta misión? La misión no es ir, viste, a convencer a nadie de cómo tiene que creer y de a quién tiene que creerle. Es ofrecer la salvación traída por Jesús. Es ofrecer la salvación traída por Jesús. Y miren qué cosa más importante. La palabra que los cristianos llevaban no les pertenecía. Eso es fundamental. La palabra no les pertenecía. La tentación de que empecemos a ser tan importantes nosotros que Cristo quede diluido. La tentación de que bárbaro, seguimos a alguien porque no sabes cómo habla. ¿Y el Señor dónde está? No es la palabra de uno, es Él es el que mueve los corazones. Y eso es lo que no podemos olvidarnos nunca. Y eso es lo que los primeros cristianos tenían claro. Y por eso era tan exitosa la primera misión, y es tan exitosa la misión cuando Cristo es el centro y es el mensaje, y es su palabra, y es el testimonio de su vida el que toca el corazón del otro. Es así. Es algo tan sencillo, pero qué difícil, ¿no? Esto tendría, yo me reía porque esto lo saqué del Evangelio del Espíritu Santo, del Verbo Divino, y yo, esto tendría que ponerlo en un cartel cuando nos reunimos en algunos grupos apostólicos, para no olvidarnos. No olvidamos lo que está en rojito, ¿no? El Espíritu nos capacita, la tarea es ofrecer, la salvación de Jesús, la palabra no nos pertenece, somos solamente testigos. Importante. Darme la categoría de testigo. Darme la categoría de testigo. Siempre digo el mismo chiste, pero es así. El testigo es aquel que ve el choque, que lo ve, que lo presencia, que está, que puede decir yo vi, ¿no? Que puede dar un testimonio personal, no que habla por boca de otros. Ese es el tema. Nos queda clarísimo dónde empieza la misión. La misión no empieza dando crédito o no crédito, pero dándole voz a una vivencia de otro. Yo puedo contar anecdóticamente, lo hice ayer en la radio, lo que le pasó a mi marido con una homeless. Pero lo cuento a modo ilustrativo. Pero va a ser muy, muy importante que yo cuente lo que me pasa a mí cuando me relaciono con una determinada persona en una determinada situación. ¿Es claro lo que voy? El testigo, ¿no? Y por eso, como pasa todo esto y son testigos, no podían de ninguna manera dejar de proclamar y de contar lo que les había pasado, lo que les había ocurrido. Eso es muy importante. Esto es importantísimo, ¿no? Hay un libro que es muy gracioso, pero dice eso, ¿no? El testigo lo es por 3 razones. El testigo, ahí me falta algo, ¿eh? El testigo es guía o ejemplo. Me chispoteé la primera, falta un pedacito, si no, no se entiende. Por el ejemplo, por el ejemplo y por el ejemplo. O sea, el que testifica lo vive, ¿no? Y eso es lo que convence. Eso es lo que convence. Le puse varias cosas que
que me encantó sobre el tema del testimonio. Lo busqué en varios libros, Francisco Jalix, que dice algo tan hermoso, ¿no? Juan el Evangelista nos dice que él da a conocer su experiencia, es decir, algo de sí mismo. Dar testimonio de sí mismo, revelarse, manifestarse, y cuando me revelo y me manifiesto, muestro cuánto amo al que tengo enfrente. ¿Qué es lo que hace el Señor conmigo? Por eso yo no sé, me imagino que habrán tenido la celebración de la Santísima Trinidad y habrán escuchado ya homilías varias, pero si algo tiene la Santísima Trinidad como centro inequívoco, es el amor inmenso de Dios hacia nosotros. Porque esa expresión de tres personas en un solo Dios es para que nosotros podamos disfrutar de esa revelación, para que nosotros podamos disfrutar de ese misterio, ¿no? Y esa, un poco, si el Señor es así conmigo, yo también, al testimoniar lo que Él hace en mi vida, se lo hago a los demás. ¿Entienden? ¿De qué se trata? Que no es una... ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Va bien? El testigo es un hombre experimentado. Habla de lo que vive. Habla de lo que vive. No de lo que sabe. No de lo que sabe. Ayer el Evangelio estaba el joven maestro. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era algo que obsesiona al hombre de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, no? Y el Señor le habla de una experiencia de Dios que es darse completamente. Darse. No entender, ¿no? No es saber, sino es el hombre experimentado, testigo de la experiencia. Eso sigue siendo lo mismo. Esperen porque les puse un montón. Miren todo lo que les encontré sobre el testimonio, es para que se entretengan un rato leyendo. ¿Todo el mundo recibe mi mail? Yo les mandé este ayer. Sí. Ah, ok. ¿Ya lo leyeron? Ah, ¿sí? ¿Ya lo leyeron? Miren lo que... Ustedes saben que Pablo VI, en la década del 70, después del Concilio Vaticano II, empezó a darse cuenta la necesidad de llevar adelante una evangelización mucho más proactiva, mucho más viva. Y entonces escribió esa belleza que se los recomiendo leer a todo el mundo, que es la Evangelii Nuntiandi, que es el documento en donde se basa tanto Benedicto como Francisco para escribir Evangelii Gaudium. De hecho, mucho de lo de Evangelii Gaudium está tomado del Evangelii Nuntiandi. Esta fue escrita por Pablo VI, ¿no? Como en la década del 70. Entonces miren qué cosa más hermosa, que dice, mediante el testimonio, dice, supongamos un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven, manifiestan su capacidad de comprensión y aceptación, lo que veíamos la semana pasada, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno, supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza. Este testimonio sin palabras hará que otros se pregunten, ¿por qué son así? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Ese es el sentido de lo que tiene que despertar una comunidad misionera. La verdad es que no entendemos qué vienen a hacer acá, con el calor, con el frío, con la humedad. ¿Qué nos vienen a...? La verdad es que ustedes no trabajan, no tienen familia, ¿no? Empezar a... ¡Wow! Nos registran, somos importantes. ¿Ayer escucharon todos la radio? Lo de la señora que conté, y eso fue verdad, ¿no? Me salió del corazón contarlo. Resulta que nosotros vivimos muy cerquita de The Falls, y en la esquina de The Falls siempre hay alguien pidiendo
hay varias personas que además ya son elenco estable, ¿no? Están siempre en el mismo lugar. Entonces, justo a Adrián le sonó como que le entraba un mensaje, lo paró el semáforo y estaba mirando el celular. Y la señora le golpeó el vidrio y él no se dio cuenta. Cuando levanta la vista, ve que la mujer se está yendo, había estado en el auto de él y se está yendo para el lugar donde habitualmente, o yendo a otros autos a buscar ayuda. Entonces le empieza a tocar bocina, tocar bocina, y la señora se da vuelta y vuelve hacia él. Entonces Adrián le dice, le pido disculpas que no la vi. Entonces la mujer se le iluminaron los ojos de lágrimas y no terminé, ayer me retó cuando llegó a casa, me dijo, no lo contaste completo. Le agarró de las manos, se la besó, dijo que Dios lo bendiga, porque me miró, se dio cuenta que yo estoy acá. Miren, nada más eso. Eso. O sea, ni siquiera era el dinero, era el hecho de haber sido vista. Miren la misión cristiana dónde puede empezar. En que miremos a los que no miran nadie. Que miremos a los que no miran nadie. O que se nos cambie la mirada para que dejen de ser parte del paisaje. También. Porque nos terminamos acostumbrando, ¿no? A determinadas situaciones. Cuando digo esto, no me refiero solamente a las personas desposeídas, que son homeless. En serio que a veces tenemos a los no mirados bajo el mismo techo. Claro. Porque como están, y no los miramos. Y ahí está el problema. Entonces ahí es donde empieza la misión cristiana. Es lo más difícil, nadie es profeta en su tierra, dice el Evangelio. ¿No? El Señor lo quisieron despeñar en Nazaret, que era su hogar, su homeland, el lugar donde se había criado. Nadie es profeta en su tierra, pero la mirada no le puede hacer mal a nadie. A nadie. Y es el comienzo de la misión. Para poder, Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice, para poder ser auténticamente misioneros, primero nos tenemos que dejar encontrar por Dios, para poder ser sus testigos. Una comunidad que vive a las escondidas de Dios, lo que hablábamos un poco, cuando no es Dios el centro de la vida comunitaria, no puede dar testimonio de Él. Va a hablar de lo que está en el libro, pero no de lo que provoca el Señor como centro en su grupo. ¿Es claro esto? Hay que tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Y nadie queda excluido de esto. También, ¿de qué eran testigos? Lo dice Benedicto XVI. ¿De qué eran testigos estos misioneros? De una novedad. Porque, a ver, ¿qué pasaba en ese momento? Llevémonos al siglo I. Especialmente cuando el Evangelio salió fuera de la Tierra Santa. La gente estaba conmovida permanentemente por sistemas de pensamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije hace unos encuentros atrás que una de las maneras que ellos sentían que podían llegar a la salvación era a través del conocimiento? ¿No? Un poquito lo que empujaban los filósofos, aquellos que se dedicaban al estudio de la filosofía, al estudio de la sabiduría, ¿no? El amor a la sabiduría. Entonces, ¿qué pasaba? La gente esperaba siempre alguna idea nueva que le hiciera cambiar la perspectiva o que le hiciera de alguna manera ver lo que hasta ahora no habían visto. Acá hay una novedad. Este acontecimiento que llevamos como testigos de un encuentro con Dios es un acontecimiento que empieza en una persona. Es con una persona con la que me relaciono. Es con una persona. El acontecimiento y la novedad, dice Benedicto XVI, es el encuentro con una persona. ¿Y qué pasa con esa persona? Le va a dar un nuevo horizonte a mi vida. No una nueva idea, un nuevo horizonte. Me la cambia completamente. Hace un giro de 180 grados.
me la cambia, me hace enfocarme de otra manera, ¿no? Eso es muy importante también, porque nosotros no lo vemos ahora, porque estamos en el 2016, hasta por ahí nomás. Porque también hoy hay búsquedas, ¿no? De pensamientos, de situaciones místicas que nos dejen fuera del dolor, paren de sufrir, ¿no? Que nos lleven a un lugar y de ahí no nos larguen. O sea, siempre es el tema de la huida. No, acá es un encuentro con una persona que le da un nuevo horizonte a mi vida, no a mi idea, a mi sueño, a mi deseo, a mi vida completa. Siempre estamos hablando de la integralidad. Bueno, vamos a leer un poquito, porque ya hablé mucho. Sí. En ese caso sería la persona como si fuera Dios físicamente. Es una persona. Porque otra persona con otras cosas también. No. A lo que habla Benedicto es que el acontecimiento cristiano no es un acontecimiento que uno diga, lo tengo porque aprendí algo de lo que dijo el Señor. No es un sistema filosófico de pensamiento o lineamientos morales, sino que comienza siendo el encuentro con Cristo. Ahí empieza el acontecimiento cristiano en mi vida. Es muy claro y Francisco lo vive diciendo en otras palabras. Por supuesto Benedicto es mucho más bellísimo como escribe, mucho más profundo a lo mejor en la forma de expresarlo, pero si no empezamos por la experiencia del encuentro, tocamos de oído, repetimos lo que le pasa a otro. No. Fíjense cómo esta última parte es como un repaso del catecismo que aprendimos de chiquitos, ¿no? Empezamos a darnos cuenta aquello que aprendimos de cómo es la vida del cristiano, pero Hechos es eso. Hechos es un libro de catequesis que nos ilumina y nos refresca, pero desde el acontecimiento, no desde la idea, desde el acontecimiento. Vamos a ver un poquitito de qué son testigos, ¿no? Lo que nos habla de qué son testigos. Primero van a ser testigos del Evangelio. Vamos a ir abriendo para que puedan ustedes, fíjense, en cuanto nosotros arrancamos con Hechos, en el primer capítulo que nos habla de la ascensión y de la preparación, en la ascensión el Señor nos va a decir de qué son testigos. Recibirán la fuerza, en el capítulo 1, versículo 8. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. ¿Testigos de quién? Testigos de Jesús resucitado. Testigos de Jesús resucitado. Ay, Patricia, qué novedad. ¿De qué nos estás hablando? Ya sabemos eso. Hay veces que parece que no. Testigos de un Dios resucitado, de un Señor que está vivo, y que en esa vida nos da vida a nosotros, y que esa vida de resucitado implica una alegría que a veces no llevamos, a veces no la llevamos, ¿no? Cuando el otro día yo les decía que una de las características de la leutorguía, ¿no? Que es una de las 4 patas donde está parada la comunidad cristiana, es la celebración de la fe. Si no entiendo a quién estoy siguiendo y quién es este Dios que me convoca y que me dice, sé testigo mío, nunca voy a poder celebrar, nunca lo voy a poder llevar. ¿Es claro dónde apuntan? Parece sencillo, pero para que nos deje pensando, ¿no? ¿Realmente, Señor, yo soy un testigo de tu resurrección? ¿Puedo decir que soy un testigo de tu resurrección? ¿Transmito esa alegría? O sea, y lo que significó, porque esa resurrección vino por tu entrega, por tu redención. Soy testigo de eso. Es lo que nos lleva. Fíjense
algo muy importante, que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando el Señor está en la sinagoga de Cafarnaúm, dando el proyecto de vida que quiere hacer, dicho por Isaías, darle la vista a los ciegos, liberar a los cautivos, ¿no? Poner de pie a los lisiados, a los paralíticos. Fíjense cómo a lo largo de todo el Evangelio y en Lucas se va a ver de lo que se da fe es que el Señor cumplió las promesas que prometió en el capítulo 4. Cuando termina el Evangelio y somos testigos de esa resurrección, podemos decir, verdaderamente yo vi cómo le daba la vista a los ciegos, ponía de pie a los paralíticos, liberaba a los cautivos y dejaba libre a los que estaban encarcelados. Damos testimonio de ese cumplimiento. El Señor no viene a decir algo y después hace otra cosa. Y no solo eso, la Iglesia toma para sí el mismo plan de salvación que Él anunció en el capítulo 4 de Lucas. Lo desarrolla, ¿no? Vamos a ir a Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Y acá lo que vamos a ver es aquello que veíamos la semana pasada y que se afianza en esta iglesia misionera, que el único que lleva adelante la misión es el Espíritu Santo. Los protagonistas son absolutamente circunstanciales. Tan circunstanciales son que a lo largo de Hechos vamos a ver cómo no se habla nada de ellos y de los centrales. No se va a decir cómo terminó Pedro, no se va a decir qué pasó con Felipe, no vamos a saber cómo terminó Pablo, porque no importa. ¿Cuál es el único protagonista e impulsor? El Espíritu Santo. Y acá es un ejemplo. Dice en el capítulo 13, en la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Manahem, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo destinados. Ayunaron, oraron e imponiéndoles las manos los despidieron. ¿Quién es el que decide? El Espíritu Santo. ¿No? O sea, es genial porque siempre cae la tentación de la efectividad. Nuestro grupo consiguió unas conversiones, ¿no? Hemos logrado modificar la pastoral de la parroquia. Pero ¿entienden qué pasa? ¿Y para qué está esto? Para recordarnos de que nosotros no hacemos nada, ¿no? Permanentemente. Eso es que son testigos y que el único protagonista e impulsor es el Espíritu Santo. Bueno, Patricia, el Papa sí es elegido por obra del Espíritu Santo. Obvio, sí, eso creemos. Hay veces que hay que recordar eso, ¿no? Cuando empezamos a dilucidar. Me está haciendo ruido una cosita. Decime. 100% de acuerdo, ¿no? Pero qué importante es dar nuestro sí. Absolutamente. No, porque ni una cosa ni la otra. Nada sin ti, nada sin nosotros, ¿no? Absolutamente. Es como que desde no ya. irnos de mambo que somos nosotros, pero que pase N a través nuestro porque por algún motivo lo quiso así. Absolutamente, absolutamente. Bueno, es lo que veíamos, la comunidad quedó constituida por gente que fue llamada y que se comprometió. Ahora, cuando me llaman y me comprometen, saber que mis dones los pongo al servicio para que lo suceda. Que yo desaparezca y que tú crezcas. Debería ser nuestra oración. Que yo desaparezca y que tú crezcas, Señor. No sea cosa que la gente se confunda. Que yo desaparezca, como Felipe. Que después de terminar de bautizar al eunuco, dice que el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó para otro lado. Esa es la sensación que tenemos que desear todos. De no sentirnos el ombligo de la evangelización.
¿no? Que sin mí, si yo me voy, esta comunidad se termina. Tengo una mala noticia, pasaron tantos imprescindibles y la comunidad sigue de pie. Es genial, pero eso nos tiene que dar tranquilidad. Nos tiene que llenar de tranquilidad el saber que solo somos pobres instrumentos en las manos del Señor, pero que nos necesita, como dice Juan. A ver, magia no hace. Sin nosotros, la tarea tampoco se puede realizar, ¿no? O sea, eso ya. Esto dice Francisco de Valle Gaudio, ¿no? En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él, impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios. Es muy lindo, eso de Corintios, léanlo, ¿no? Uno es el que siembra, el otro es el que pone la agüita, y el otro es pero el que hace crecer es Jesús, es el Señor. El Señor es el que hace crecer, no me la puedo creer. Una comunidad misionera no puede ser una comunidad creída. Pero esto es para que lo replanteemos en cada uno de los grupos donde estamos, ¿no? Por más que seamos en mayoría de la parroquia. Bueno, las consecuencias de ser instrumentos, ahora venía. Las consecuencias de ser instrumentos, ¿no? Vamos así los marcan, ¿les gustan? Así podemos trabajar con la Biblia. Los anunciadores son antes todo testigos, servidores de la palabra. Y ahí lo vemos en el capítulo 6. Vayamos al capítulo 6, así lo pueden marcar. Perdón, Patricia, ¿8, 6? Capítulo 6. 6, 4. Capítulo 6, 4, donde dice, ¿no? Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando surge la diaconía, como modo de servicio, los testigos, los apóstoles, los discípulos, pueden encargarse de qué? De la oración y el ministerio de la palabra. Vamos a Hechos 20. A mí me gusta que lo digan ellos, por eso es. Qué lindo. Poco me importa la vida, 20 y 24. Es Pablo el que habla, ¿eh? Poco me importa la vida. 20-24. Cuando se despide de los Efesios. Poco me importa la vida con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es? Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Es hermoso. Eso es. Eso es hermoso, Pablo. Lucas le coloca a Pablo unas palabras tan lindas de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Este evangelio es la gracia, es la gratuidad que me quiere, me ama, me da, sin que yo haga nada. No es por mérito, sino que es por gracia, por don. Eso es a lo que estuvo ya. A lo que Pablo le cambia el corazón de cómo venían anunciando también la prédica del Evangelio los que venían del lado judío, ¿no? Que era el cumplimiento de la ley. Todavía le faltaba entrar en esta cosa de la gratuidad. Dios nos ama. Fíjense que ya lo habíamos leído en otra oportunidad. Predica la conversión en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerda de cuando salen a predicar un grupo de hombres, cuando terminan de escuchar a Pedro, le preguntan, bueno, hermano, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿No? Entonces, conviértanse y bautícense en el nombre de Cristo Jesús, dice Pedro. O sea que en una palabra, la primera consecuencia de ser instrumento es que no se anuncian a sí mismos.
no son propietarios del mensaje. No nos anunciamos a nosotros mismos cuando anunciamos el mensaje del Evangelio. Y qué importante este tema también que viene ahora. Primero, son servidores de la palabra, y segundo, que son pertenecientes a una comunidad concreta, no son aislados, no son lobos solitarios, ¿no? Los anunciadores y testigos del Evangelio tienen que ser parte de una comunidad, por todo lo que vimos de la comunidad la vez anterior, la importancia de ser parte de eso que me ayuda y que comparte conmigo el caminar, ¿no? Ya leímos 13.1.3, vamos al 14, 26, 28. 14, 26, 28. Está hablando, para ponerles de un viaje que realiza Bernabé con Pablo, un viaje misionero. Y de vuelta ya en Antioquía salieron hacia Iconio y hacia Listra, que son dos lugares donde ellos misionaron juntos, y están regresando hacia la comunidad de Antioquía. Entonces vamos desde el 24 para que tenga sentido lo que estamos leyendo. Después atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron el mensaje en Pergue, bajaron a Atalia y desde allí navegaron a Antioquía, desde donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para realizar la obra que ahora habían acabado. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que Dios había hecho por su medio y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Y se quedaron una larga temporada con sus discípulos. ¿Entienden? O sea, hay una comunidad que envía y una comunidad que recibe y se nutre del testimonio que traen los misioneros. Por eso es importante que pertenezcamos. Podemos tener muy buenas intenciones, pero solos no podemos. Solos es imposible. Es absolutamente imposible. Y eso ya un poquito lo habíamos visto y lo vemos para no perder tiempo y avanzar, que siempre los testigos, los que dan este testimonio, los que son instrumentos, siempre Lucas en Hechos los nota como personas llenas del Espíritu Santo. En el capítulo 6, versículo 5, va a hablar que de Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando lo vemos en el momento de su muerte, hablar como habló, de la única manera que puede haber dicho lo que dijo, es porque el Espíritu Santo estaba en su corazón, ¿no? Como siempre, de nuevo, cada slide termina de la misma manera. El verdadero protagonista y el único es el Espíritu. Cuando terminemos de ver Hechos se va a quedar claro porque yo decía que tenía que ser el Evangelio del Espíritu Santo. Claro, la última consecuencia, miren qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. La palabra que anuncian es la palabra del Espíritu y no está sujeta a caprichos del apóstol ni a los vaivenes de la comunidad. Ni a los vaivenes de la comunidad. La palabra que se anuncia es algo inspirado por el Espíritu Santo. No se la puedan apropiar ni monopolizarla, porque es buena noticia dirigida al mundo entero. La palabra permanece por encima de las dificultades y de los mismos testigos. La verdad que es algo que si uno se pone a pensar, a mí se me ponen los pelitos parados. Vivimos en el 2016, estamos hablando de algo que empezó hace 2000 años y nosotros sentimos vibrar el corazón como le debe de haber pasado a ellos. Eso, si no lo provoca el Espíritu Santo, no lo puede provocar nadie. Nadie, ¿no? Una cosa muy, muy, muy linda. Bien, vamos a ir al capítulo 4, que me parece a mí uno de los párrafos más hermosos de Hechos de los Apóstoles. La palabra es la única protagonista. Ahora lo vamos a leer esto. Capítulo 4, vamos al versículo. Déjenme ver. Fíjense.
acá está, para ponerles en perspectiva, Pedro y Juan ante el Consejo, ante el Sanedrín, son juzgados y se les prohíbe tajantemente hablar de Cristo y dar testimonio de Él. Entonces vamos a ir al 15 para que tenga más sentido nuestra lectura, al versículo 15. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. ¿Se acuerdan que había puesto de pie al paralítico, que en la Puerta Hermosa, desde su nacimiento, lo había llevado durante años ahí para que pidiera limosna todos los días y lo iban a buscar? Ese era el testimonio, ¿no? Pero para que no se siga divulgando entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar el nombre de Jesús. Pedro y Juan les replicaron: juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántas veces nos callamos lo que hemos visto y oído sin amenaza así concreta porque nos da vergüenza? Van a pensar que somos antiguos, van a pensar que somos fanáticos, ¿no? Tantas cosas nos hacen callar lo que hemos visto y oído. Capaz que no nos invitan más, capaz que nos echan del trabajo, ¿no? Y ellos estaban complicados, ¿eh? Pero Patricia, sí, lo que más me llama la atención es que ellos, los del tribunal, sabían del testimonio. Sin embargo, que es más triste todavía. claro, habían visto el milagro y aparte, un milagro que después terminan matándolo, pero lo tenían ahí delante. Y sí, y los que vieron la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y de María, o sea, los que vieron la multiplicación de los panes, o sea, ¿cuántas veces nosotros mismos vemos que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, hay cosas que están aprobando que son injustas y sin embargo nos callamos? Por eso estos textos nosotros no podemos callar. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Cuándo callo? Al revés, ¿no? ¿Cuándo callo? Pero a ver, ¿en qué sentido yo les hago estas preguntas? Y quiero que lo entendamos bien. Esto tiene el propósito de desafiarnos, no de cuestionarnos a modo de juicio. El desafío es darnos la oportunidad de decirle al Señor: yo no lo podía hacer hasta ahora, te pido que me ayudes y en la próxima oportunidad que tenga, trataré de dar testimonio de vos. Y capaz que tampoco puedo, pero voy a seguir pidiéndote las fuerzas para poder. No sé si soy clara, porque si no puede parecer de que esto es como latigazo, ¿no? A ver, nosotros tenemos. No, es un desafío, es un despertador, es una alarma que nos ponemos para wow, mirá lo que hacían, y esto era la primera comunidad, y claro, y yo estoy igual que ellos, porque también experimento en mi corazón la resurrección y la alegría. ¿Y cómo obro? Es para que realmente me dé cuenta y que vaya a la fuente, porque sola no puedo, a esa gracia, para tener la fuerza y poder, en la próxima oportunidad que tenga, ay Señor, me encantaría poder dar testimonio de vos. Dame no solo la fuerza, sino la palabra, la originalidad, ¿no? Y eso no es que la próxima vez, cuando de nuevo vuelva a sentir pudor, miedo, uy, qué macana, de nuevo estoy fallando, uy, esto es pecado, uy, no, frustración nunca. Esto es para darme cuenta y pedirle
al que lo puede todo, que obre en mí, que no lo puedo sola. ¿Entienden para qué hacemos esto? No lo vayan a tomar como, ¿no? Yo cuando les digo, les hago estas preguntas es para que nos despertemos, ¿no? Pero siempre sabiendo que Él es el lugar donde tenemos que ir a buscar la fuerza y la ayuda para lograr lo poquito que podremos lograr de cambio cada día de nuestra vida. Pero lo importante ya es empezar a darnos cuenta. A darnos cuenta, caramba, con este es con el que menos puedo. En esta situación, y no me animo, porque le digo algo a mi hijo y salta y a mí me... ¿no? O, no, acá cómo me cuesta, esta amiga que no le puedo... Es darme cuenta para pedirle ayuda al que corresponde. Importantísimo lo que dice acá, que un poquito se los decía yo hace un ratito. La palabra es la única protagonista. Es explícita y es implícita porque es lo que les decía hace un ratito. Los apóstoles quedan diluidos. Hechos, por eso cuando le pusieron de los apóstoles confunde un poquito, porque es los hechos de la palabra de Dios, de cómo se fue divulgando y transmitiendo a través del mundo. ¿No? La palabra queda, la difusión es la que importa, pero no seguimos la vida de ellos. ¿Es claro? Eso es para que nosotros entendamos de qué se trata. Muchas veces a la iglesia nos tildan de idólatras, ¿no? Por el tema de los santos, de que el santo... Y no, el santo me tiene que llevar a eso, ¿no? A cómo vivió la palabra de Dios en su vida y cómo es un testigo de la fe que para mí es inspiración. Y como creemos en la comunión de los santos, le pido intercesión para poder llegar a obrar como Él en una determinada circunstancia. ¿Es claro? Pero no me quedo enganchada en el santo. El santo es el testigo, es la imagen, de alguna manera, de aquel que supo vivir evangélicamente y me mueve el corazón por lo que hizo. Entonces le pido eso. Vamos a ir a ver todos estos, a Felipe ya lo vimos, a ver Hechos que no me acuerdo, 11 y 17. Vieron que yo no me sé la Biblia de memoria, gracias a Dios. Sí. No me acuerdo qué dicen 11 y 17. Esto es Pedro. Miren, acá hay un informe. ¿Se acuerdan? Es otro de los informes que yo les hablaba que cuentan de la comunidad. Este es un informe hecho de Pedro, ¿no? En Jerusalén. Pedro le cuenta, ya me acuerdo, Pedro da el informe de lo vivido en la casa de Cornelio y cómo fue que bautizó a alguien que era fuera del judaísmo. O sea, el primer tiene que dar cuenta Pedro, siendo recontra judío, a los de Jerusalén que eran más cerrados y no aceptaban la entrada de los paganos sin antes haberse hecho judío. Entonces miren qué interesante lo que dice Pedro en el 17. Ahora bien, 11 versículo 17. Les puse en contexto para que entiendan por qué Pedro, que me imagino que no les debe de haber caído en gracia en absoluto, a medida que daba el informe, lo que les estaba diciendo. En el 17 dice: ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Pedro poniéndose por detrás de la palabra, ¿no? del envío. Es algo fabuloso. A ver, a mí esto de Pedro me conmueve, porque yo me lo imagino un hombre grande y que tuvo que hacer un cambio de convicción. ¿Cómo nos cuesta en nuestra vida hacer eso? Cuando estamos recontra seguros que es por acá. ¡Qué grandeza interior! ¡Qué grandeza! ¿No? Decir, ¿saben qué? No, me equivoqué. El Señor, miren lo que me mostró. Y poder transmitirlo sin vergüenza, sabiendo que se enfrentaba a una comunidad de los apóstoles, especialmente Santiago,
es el que se había quedado, que era bastante durito, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Bernabé. 15:39. 15 es el concilio de Jerusalén. Texto de Bernabé, concilio de Jerusalén. 15:39. Ah, sí. Miren qué interesante, acá se arma la trifulca. Se pelean y dicen que, cuentan los estudiosos de la historia de la iglesia, dicen que Marcos, el que escribe el Evangelio, es el que provoca la pelea entre Bernabé y Pablo, ¿no? El problema fue Marquitos, No había gato. ¿no? No había gato. ¿No había? Gato. ¿Por qué? Ay, no entendí. Después contámelo. Porque es el que el gato es el que provoca siempre el problema. No, este era Marcos. Marcos el gato. Pablo y Bernabé se separan, miren, por el 36 si quieren, para que les quede toda la idea, porque total es cortito. Pasados unos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de cada población donde hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo se encuentran. Eso me parece re lindo. Bernabé quería llevar consigo a Juan, de sobrenombre Marcos, Juan Marcos, nuestro evangelista. Pablo juzgaba que no debían llevar consigo a uno que los había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la tarea. La discusión resultó tan violenta que se separaron y Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó para Chipre. Pablo eligió a Silas y partió encomendado al favor del Señor por los hermanos. Atravesó Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, lo que quiere mostrar es cómo desaparecen de escena, pero la palabra sigue. Y además otra de las cosas que quiere mostrar, Hechos de los Apóstoles, que no era tan idílico el tema. Claro, A mí me encanta que aparezcan estos conflictos. Ay, Señor, menos mal. No puede ser que nosotros nos peleemos tanto. Así que eso es genial. Es genial. pero conclusión, ¿qué pasa? ¿Se van cada uno por su lado? Cada uno Claro, se van? exactamente. Se dividen y siguen, por supuesto, Pablo yendo para las comunidades a visitarlas, como dice ahí, que las terminó confirmando, y Bernabé y Juan Marcos siguen por otro camino. Pero lo mismo que Patricia, habíamos leído anteriormente que el Espíritu Santo había escogido a Saulo y a Bernabé para que fueran juntos, Estaban juntos en Estaban ese momento. juntos, pero lo había escogido para que fueran cada uno por su lado, ¿no es así? No, era para que fueran juntos. Cuando salen de Antioquía, que fueron a las pequeñas comunidades, estaban juntos, y ahí es donde es abandonado. Bueno, cuando yo expliqué el Evangelio de Marcos, les conté que ahí los abandonan con Marcos y se arma un poquito el problema con Bernabé, ¿no? ¿Y por qué Marcos se lo abandonan? Marcos se vuelve a Jerusalén. ¿Por qué lo abandonan? Y porque no estaría de acuerdo, no saber, no le habrá gustado algo. El Espíritu Santo se quedó medio un rato. Bueno, mejor era que no tenía que estar ahí, porque después Juan Marcos se va a convertir en la persona más cercana a Pedro y nos va a poder escribir el primer evangelio de acuerdo a realmente la experiencia de Pedro con Cristo, ¿no? Y eso es fabuloso. O sea, seguir, de hecho llega hasta Roma. Eso fue posterior a esta separación. Sí, Bueno, sí. está bueno. Buen resultado. Sí, por eso digo que está bueno. De aquí esto de los apóstoles, ¿cómo? Sí. Porque Lucas era uno de los que siempre estaba con Pablo. Bueno, ahí hay una creencia de eso, porque Lucas empieza a contar. Primero cuenta en tercera persona y después empieza a contar en primera del plural. Nosotros estábamos yendo hacia. Entonces se supone como que Lucas era parte del contingente misionero de Pablo, ¿no? Que pudo dar testimonio a Dios. Pero sin embargo no aparece nunca Lucas. No, bueno, es el que da el testimonio, es el que lo está poniendo por escrito, ¿no? Pero cuando vos lees los biblistas, toman mucha importancia a la persona verbal,
porque ahí es donde donde realmente te demuestra si es un testigo, si cuenta por testimonio o si cuenta por experiencia personal. Y en algunas partes, te digo más. 3 lo vamos a ver la semana que viene un poquitito. Yo sé que algunas lo vieron, pero lo vamos a ver porque es necesario. Yo tengo que terminar Hechos comentando Pablo. Entonces vamos a ver las 3 conversiones. Capítulo 9, 22 y 26. Capítulo 9 biográfico. Es Lucas que cuenta. Capítulo 22 y 26 es Pablo que cuenta sobre su misma experiencia de Damasco. Y en el 26 es su misma experiencia de Damasco ya hecha catequesis. Son las 3 con 3 modalidades distintas. Es el mismo tema llevado con 3 intencionalidades distintas, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta porque modifica la forma, el tiempo verbal, mejor dicho, no el tiempo, sino la forma y la persona que utiliza para la narración. Lo mismo pasa en el tema de Lucas, cuando cuenta yo estaba o nosotros estábamos llegando, y ahí te das cuenta Lucas estaba ahí. No, tú sabes también por qué te lo digo, porque hay un libro, claro, que es una novela, que es Lucas, médico de... Ah, hermoso, el médico de cuerpos y de almas. cuerpo y alma. Y Claro. ahí él más se identifica con Pablo. Por supuesto, aparte que tiene que ver, Lucas era de origen griego, entonces la identificación me imagino que es mucho más grande con un hombre como Pablo que tenía esa doble vertiente que no nos podemos olvidar nunca, la parte griega. Él se educó fuera de Jerusalén con una mentalidad hecha helenista, ¿no? Iba al colegio común de Tarso, donde iban los chicos a aprender, y después iba a la sinagoga a aprender sobre el judaísmo. Entonces la cabeza de él venía de otra manera, formateada. Entonces es muy probable que Lucas se identificara mucho más con él que probablemente, definitivamente. Fíjense qué interesante, si ustedes van al final de Hechos, me va a gustar que vean cómo termina el libro de los Hechos. Sabemos que a Pablo lo decapitan, a Pablo no lo crucifican, sino que lo decapitan porque Pablo era ciudadano romano. Por ende, estaba prohibida la crucifixión a los ciudadanos romanos. La crucifixión era una pena que el Imperio Romano imponía a los extranjeros, nunca a los ciudadanos romanos. Entonces a él lo decapitan. Pero quiero que vean ¿A quién? ¿Lucas? a Pablo. Fíjense en el versículo 30 cómo termina, que era esto que les digo, ¿no? La difusión, no seguimos la vida, sino la difusión de la palabra. Y miren cómo termina. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, ya en Roma, en Roma está hablando. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor Jesucristo. Fin. Fin. O sea, es como que el fin, ¿cuál es? Pone la misión de Pablo, ¿entienden? Acá lo que importa es lo que hacía en cautiverio, porque estaba en cautiverio. Estaba en cautiverio. ¿Y qué hacía? Proclamar el reino, la libertad y todo lo relacionado al Señor Jesucristo. ¿Y Lucas ¿No? también estaba cerca de él o por carta? ¿Cómo habrá sido? ¿Qué cosa? Lucas, ¿cómo sabe esto? Bueno, evidentemente esto fue un testimonio, ¿no? O porque él lo vio y lo presenció, porque estuvo ahí, pudo visitarlo o porque se algo, comunicaron. o porque se lo comunicaron, exactamente. Siempre es testimonio, ¿no? Es importante. ¿Dónde se sabe que a Pablo lo decapitaron? Es tradición de la iglesia. Sí, eso después es historia de la iglesia. Seguramente, segurísimamente por los padres. Por la patrística, ¿no? Por los padres de la iglesia. Como se empieza a conocer todo a partir, una vez que termina la época de la revelación, comienza la tradición, ¿no? Que empieza, justamente los padres son los que documentan, inclusive cómo se sabe lo de los evangelios por los padres. Porque los mismos padres empiezan a decir, sí, es Marcos el que escribió, nosotros sabemos que Marcos puso por escrito todo lo que Pedro le ordenó, ¿no? Y están todos los padres, Ireneo,
los padres y lo dejaron escrito, y esos son escritos de la iglesia. O sea, no es fantasía, sino que está documentado. ¿Y hay como un libro de los documentos de los padres? Sí, por supuesto, ¿Cómo por se llama? supuesto que sí. Bueno, tenés varios, tenés los padres de la iglesia. ¿Es un libro? ¿Se llama los Sí, padres? sí, sí. Vos